Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para compartir un nuevo vídeo conmigo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo bastante impactante. Algo que ha estado rondando en las redes, en los medios, y que sinceramente ya no podemos seguir ignorando. Y es que como el título lo dice, vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales ni de su vida amorosa, no, hoy vamos a sumergirnos en algo mucho más profundo y personal. Una confesión que ha sacudido las redes y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Antes de empezar, como siempre les recuerdo, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y, como el de hoy, bastante explosivo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí. Acompáñenme en este viaje que les prometo, no los va a dejar indiferentes. Vamos a hablar de esa confesión, de ese "ya no callaré lo que viví", que Hande Erçel ha pronunciado y que ha resonado en el mundo entero. Desde hace un tiempo rumores, especulaciones, comentarios malintencionados, se han tejido alrededor de la actriz. La hemos visto brillar en la pantalla, la hemos admirado por su belleza, por su talento, por su carisma, pero también la hemos visto enfrentarse a una ola de críticas, a una presión mediática implacable y, aparentemente, a situaciones personales bastante delicadas. Y es que aunque la veamos radiante en las alfombras rojas, en las portadas de revistas, detrás de esa imagen pública de perfección, parece que se esconden experiencias que la han marcado profundamente. Hande, a lo largo de su carrera, siempre ha mantenido una postura bastante reservada con respecto a su vida personal. No ha sido de las celebridades que comparte cada detalle de su día a día en redes sociales, y eso, en cierto modo, la ha hecho aún más enigmática, más interesante para el público. Pero ahora, con esta confesión, parece que ha decidido romper ese silencio, alzar la voz y compartir su verdad. Y es que a veces el silencio, por más que nos proteja en un inicio, termina siendo una carga que debemos dejar ir. Una carga que se convierte en un peso que nos impide avanzar, que nos ahoga en la oscuridad. Y al parecer, Hande ha llegado a ese punto en el que necesita expresar lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que ha tenido que soportar. Por supuesto, la confesión, como era de esperarse, ha generado un sinfín de reacciones. Algunos la han apoyado incondicionalmente, reconociendo su valentía al atreverse a hablar. Otros, por otro lado, se han mostrado más escépticos, cuestionando sus motivos y especulando sobre la veracidad de sus palabras. Y es que en este mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, donde cada palabra se interpreta de mil maneras diferentes, es difícil saber qué creer, en quién confiar. Pero creo que, más allá de las opiniones y las especulaciones, debemos reconocer que lo que Hande ha hecho es un acto de valentía. Es un acto de sinceridad que merece ser escuchado con atención y respeto. En sus palabras podemos intuir un profundo cansancio, una sensación de agotamiento frente a la presión constante a la que se ha visto sometida. Habla de expectativas imposibles, de juicios injustos, de críticas despiadadas que han afectado su autoestima y su salud mental. No se trata solo de los comentarios superficiales que a veces encontramos en las redes sociales, sino de ataques más personales, más hirientes, que han llegado a lastimarla profundamente. Y es que a veces olvidamos que detrás de esas caras bonitas, de esos personajes de ficción, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con vulnerabilidades, con miedos y con sueños. Y es muy fácil, desde la comodidad de nuestras casas, criticar y juzgar sin pensar en el daño que podemos causar. Hande ha hablado también de la dificultad de mantener una imagen pública cuando la realidad es muy diferente. Ha expresado la frustración de tener que sonreír para las cámaras cuando por dentro está sufriendo. Ha descrito la sensación de estar atrapada en un personaje que no la representa completamente. Y es que ser una figura pública, ser un ídolo para millones de personas, no es tan fácil como parece. Conlleva una presión constante, una vigilancia continua, una falta de privacidad que puede llegar a ser asfixiante. Y es muy difícil mantener la autenticidad cuando te están diciendo constantemente cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, cómo debes pensar. Pero más allá de lo negativo, de las críticas y del sufrimiento, en las palabras de Hande también se percibe una luz de esperanza, una necesidad de sanar, de recuperar su voz y de reconstruir su camino. No se trata de victimizarse, no se trata de buscar lástima. Se trata de
conocer su propia verdad, de asumir sus experiencias y de seguir adelante con más fuerza y más determinación. Y en ese proceso creo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido que lidiar con situaciones injustas, con críticas hirientes, con expectativas imposibles. Y todos hemos tenido que encontrar nuestra propia manera de superarlo, de sanar y de seguir adelante. La confesión de Ande nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores, como usuarios de redes sociales, como consumidores de contenido. Nos invita a cuestionar la cultura de la crítica despiadada, del juicio fácil, de la presión constante. Nos invita a ser más empáticos, más comprensivos, más respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que están expuestos a la mirada pública. Porque a veces olvidamos que nuestras palabras tienen poder, que nuestras acciones tienen consecuencias, y que el daño que podemos causar a otras personas, incluso sin intención, puede ser muy grande. En el caso de Ande creo que es fundamental reconocer que, al igual que muchos otros artistas, ha construido su carrera con mucho esfuerzo y dedicación. Ha trabajado incansablemente para perfeccionar su talento, para ofrecer a su público personajes inolvidables, para conectar con millones de personas en todo el mundo. Y por lo tanto merece el respeto y la admiración que se ha ganado con creces. Pero también merece ser vista como un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Y no como un personaje de ficción perfecto e intocable. La confesión de Ande no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros. Es sobre la necesidad de ser más humanos, más empáticos, más conscientes del impacto de nuestras acciones. Es sobre la importancia de alzar la voz cuando algo no nos parece justo, cuando nos sentimos oprimidos, cuando necesitamos expresar nuestra verdad. Es sobre la necesidad de sanar, de perdonar, de dejar ir el pasado y de construir un futuro mejor, más justo y más compasivo. Y es que en este mundo tan acelerado y tan competitivo, a veces olvidamos que todos estamos en el mismo barco, que todos necesitamos apoyo, comprensión y cariño. Y creo que la historia de Ande nos recuerda la importancia de la humanidad y de la conexión entre nosotros. Es importante también destacar que esta confesión no es una simple declaración de victimismo, sino un llamado a la acción. Un llamado a la reflexión y un llamado a un cambio. Un cambio en la forma en que consumimos información, en la forma en que interactuamos en redes sociales y en la forma en que juzgamos a los demás. Un llamado a construir una comunidad más saludable, más respetuosa y más empática. Y es que al final del día todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos amados y valorados, y todos merecemos tener la oportunidad de expresar nuestra verdad sin miedo a ser juzgados o criticados. La historia de Ande nos recuerda que la perfección no existe, que todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas y nuestros propios desafíos. Y que lo importante no es aparentar ser alguien que no somos, sino ser auténticos y genuinos, y vivir nuestra vida de la manera más plena y feliz posible. Y en este camino es fundamental apoyarnos mutuamente, extendernos la mano cuando lo necesitamos y celebrar nuestros éxitos y nuestras victorias. Porque al final todos estamos conectados y todos dependemos de la bondad y de la compasión de los demás. A lo largo de esta conversación, hemos visto cómo la confesión de Ande Ercel ha desatado una ola de reacciones y reflexiones. Hemos analizado sus palabras, sus sentimientos, sus motivaciones y sus posibles impactos. Hemos cuestionado nuestras propias actitudes y nuestros propios prejuicios. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las especulaciones y las críticas, lo que importa es la verdad, la empatía y la compasión. Lo que importa es la necesidad de ser humanos, de reconocernos en el otro y de apoyarnos mutuamente en este viaje llamado vida. Hemos hablado de la importancia de la salud mental, de la presión mediática, de la necesidad de ser auténticos y de la importancia de alzar la voz cuando nos sentimos vulnerables o injustamente tratados. Hemos visto cómo la historia de Ande es una historia que resuena en muchos de nosotros y que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y en el mundo que queremos construir. Y creo que esta reflexión es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo y más equitativo. Hemos también tocado el tema de la responsabilidad que tenemos como espectadores, como usuarios de redes sociales y como consumidores de contenido. Hemos visto cómo nuestras palabras y nuestras acciones tienen un impacto en la vida de los demás y cómo debemos ser más conscientes de este impacto. Y es que en el mundo digital donde
Todo se magnifica y se difunde a la velocidad de la luz, es muy fácil caer en la trampa de la crítica fácil, del juicio rápido y de la falta de empatía. Pero debemos recordar que detrás de cada pantalla, detrás de cada perfil, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, con sueños y con vulnerabilidades. Y que debemos tratarla con el mismo respeto y la misma compasión que nos gustaría recibir nosotros. Finalmente, la confesión de Ande nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos felices y momentos difíciles. Y que lo importante no es evitar el sufrimiento, sino aprender de él, crecer a través de él y convertirlo en una fuente de fortaleza y sabiduría. Y que en este camino, no estamos solos, que siempre podemos contar con el apoyo de nuestros seres queridos y con la comprensión de aquellos que nos rodean. Y que al final del día, lo que importa es ser nosotros mismos, ser auténticos y ser fieles a nuestros valores y a nuestros sueños. Y ahora, después de esta conversación tan profunda y tan intensa, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Por escucharme, por reflexionar conmigo y por abrir su corazón a la historia de Ande Ercel. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado algo para pensar. Y por supuesto quiero agradecerles por su apoyo incondicional a mi canal. Recuerden que lo más importante es ser ustedes mismos, es ser auténticos y es seguir sus sueños. No permitan que nadie los juzgue o los critique sin conocer su historia. No permitan que nadie los haga sentir menos de lo que son. Y recuerden siempre que la empatía, la compasión y el respeto son los pilares de una sociedad más justa y más humana. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de la confesión de Ande? ¿Cómo creen que podemos construir una comunidad en línea más saludable y más respetuosa? Sus comentarios son muy importantes para mí y siempre estoy ansiosa de leerlos. Y antes de despedirme, como siempre, les pido que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que llegue a más personas y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.